Reciban una cordial bienvenida a Ulibro 2019 Palabras Maestras, la 17ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor La Sed del Ojo. Este evento está siendo transmitido vía streaming por ulibro.com y unaptv.com. Hoy contamos con la presencia del escritor colombiano Pablo José Montoya Campuzano, novelista, cuentista, ensayista, poeta y traductor. Obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Cuento Germán Vargas en 1993. En 2015, por su novela Tríptico de la Infamia, recibió el prestigioso Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. En 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y en 2017 el Premio de Narrativa José María Argüedas de Casa de las Américas. Actualmente es profesor de literatura en la Universidad de Antioquia y docente invitado en la Universidad EAFIT, donde aborda el curso de novela histórica de la maestría en hermenéutica literaria. Sus novelas, cuentos y textos críticos han sido destacados en numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Como moderador nos acompaña el día de hoy Juan Diego Serrano Durán, historiador de la Universidad Industrial de Santander y docente del programa de literatura en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Melómano, radioproductor, editor y gestor cultural de vocación, Serrano Durán es miembro de la Fundación Santanderiana para el Desarrollo Regional, FUSADER. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y por concurrir a esta noche de velada. A Pablo, por supuesto, mi saludo. Este bello momento espero que lo disfrutemos. Y la mejor manera de comenzar es, como estaremos tras el acertijo oscuro que se esconde tras las faldas, las enaguas y los calzones, contemplando que es un domingo, que es el día ceremonial en el que asistimos a misa y que hay niños, hagamos pues, una primera sesión de micrófono para hacer unas debidas aclaraciones. Bien, buenas tardes a todos, gracias por venir. Es un día difícil el domingo, ¿no? A esta hora. ¿Peleamos contra quién dijiste? ¿Contra la iglesia? ¿Contra el fútbol? ¿Contra el descanso? Hay gente que quiere descansar y quedarse en la casa viendo televisión y no venir a escuchar a un par de escritores aquí hablar sobre un tema tan especial como es el del erotismo y sobre todo las relaciones del erotismo y la fotografía, que es lo que trata La Sed del Ojo. Pensábamos mostrar unas imágenes un poco eróticas, pero como hay niños, mejor no lo hacemos. Mejor hablamos y nos imaginamos sobre lo que vamos a hablar. Muchas gracias nuevamente a los organizadores de la Feria de Ulibro por invitarme una vez más a este lugar. Y bueno, gracias a ustedes por venir. La Sed del Ojo representa muchas cosas para la vida de Pablo, en términos tanto literarios como personales. Es la primera novela publicada en este género por Pablo en el año 2004, pero también representa la confluencia de la llegada a Pablo a Colombia desde París a Medellín, abocándose en 2002 a escribirla. De la misma manera, es una novela que se desarrolla en el espacio foráneo extranjero, dedicada a París exclusivamente, y en un contexto muy específico de la Segunda República, de 1860. La novela fue publicada en el año 2004 por EAFIT y al sol de hoy tiene una reedición con una editorial argentina en el 2015 con Puente Aéreo, y este año, en el mes de febrero, se lanzó esta segunda edición, después de 15 años de su lanzamiento, con las imágenes relativas a lo que trata la novela, o a su trasfondo de recuperación literaria y también fotográfica. ¿Cómo ha sido la recepción de la novela en estos 15 años, Pablo, en este trayecto? Especialmente contemplando que hay una nueva edición que cambia drásticamente la forma de ver la novela y que han habido 3 estudios detrás de la misma. Bien, la novela
Yo, como dice Juan Diego, la escribí cuando regresé a Colombia después de una larga estancia en el extranjero. Cuando llegué a Medellín en el 2002, yo me encontré con una ciudad entregada a la guerra, ¿no? Al último proceso, o al último tramo de la pacificación que hubo en Medellín. Uribe, el presidente Uribe es posesionado en el 2002, el 7 de agosto. Yo llegué a Colombia el 7 de agosto del 2002, esa fue la fecha en que yo llegué a Colombia y me radiqué en Medellín y encontré una ciudad pues convulsa y confusa para mí, porque si bien es cierto yo seguía Colombia desde París, siempre tenía la idea de que el país estaba loco y los locos es difícil comprenderlos, sobre todo cuando uno no es psicólogo ni psicoanalista. Y no sé, en realidad la sed del ojo fue un tema que yo me encontré de repente. Yo no había pensado nunca en escribir una novela sobre este tipo, una novela erótica que transcurre, como dijo Juan Diego, en el París del Segundo Imperio. Nunca había pensado en ella, en ese tema, pero me lo encontré en el 2002 a finales, en una visita que hice a la Biblioteca Nacional de Francia. Yo era un usuario de la Biblioteca Nacional de Francia, pues porque era un estudiante de literatura allá en la Sorbona, y iba mucho a ese edificio, a la antigua biblioteca. Ahora hay una gran biblioteca que es la François Mitterrand, pero yo iba a la vieja biblioteca, donde hay un infierno. Ustedes saben que el infierno en las bibliotecas del mundo son los lugares a donde van a dar una serie de objetos o de libros peligrosos para la sociedad. Entonces, en esa visita que hice a la Biblioteca Nacional de Francia, que fui a una exposición que había allí de un pintor del siglo XIX, me encontré con un libro en la librería de la biblioteca que se llama Obscenidades. Y hojeé el libro como con cierto interés. Y Obscenidades es un libro de dos investigadores franceses que van al infierno de la Biblioteca Nacional de Francia y desentrañan una serie de objetos peligrosos para una época. Entre los objetos yo vi que habían 24 fotografías obscenas de un fotógrafo francés que yo no conocía, sea dicha la verdad, hasta ese momento, llamado Augusto Belloc. Y hojeé el libro, ¿no? Y me encontré con con este dato, que fue lo que me prendió la imaginación literaria y el deseo de escribir sobre ese tema. En 1860 hubo en París, en el prestigioso laboratorio del fotógrafo Augusto Belloc, un allanamiento policivo. Un allanamiento que recogió 4.000 fotografías indecentes y obscenas. Y de esas 4.000 fotografías solamente quedaban esas 24 fotos que yo veía ahí. Y yo me pregunté, ¿y por qué quién las rescató, quién las recuperó, quién las salvó? Y ese fue el inicio, digamos, la pregunta que disparó la sed del ojo. Yo llegué, yo ya estaba radicado en Medellín, pero había hecho un viaje pues a París, despidiéndome ya de la ciudad definitivamente. Y llegué a Medellín y en medio de aquel acabose que había en la ciudad, pues que yo no entendía en realidad qué era lo que estaba pasando. Ahora sí más o menos sé lo que pasaba en ese entonces y estoy escribiendo sobre ese tema. Llegué a Medellín y me refugié en estas mujeres desnudas francesas, como para exorcizar mi nostalgia parisina que iba a comenzar y que iba a ser tan fuerte en esos días venideros. Entonces, mientras en Medellín pasaba la Operación Orión, se pacificaba la ciudad, se incrementaban los desaparecidos, etcétera, etcétera, se paramilitarizaba la ciudad, se volvía el lugar de los narcos. Yo, en una oficina universitaria en la Universidad de Antioquia, estaba encantado escribiendo La sed del ojo. Entonces la novela se publicó en el 2004, casi un año y medio después, en una pequeña editorial universitaria de Medellín, del fondo EAFIT,
pero eso fue un tiraje de 300 ejemplares y la novela creo que no salió de AFIT. Luego hubo una edición en Argentina en el 2015, en Mar del Plata, una pequeña editorial independiente que sacó una edición muy bonita, con un epílogo muy interesante de una catedrática argentina. Y solamente es en el 2015, en el 2019, perdón, cuando sale esta edición, que es una edición nueva con algunas de las fotografías de las que trata la novela. Entonces es una recepción primera completamente silenciosa, es decir, eran muy poquitos los lectores que me decían leí La sed del ojo. Y ahora pues con esta edición que está llena de fotos, quizás ha sido más impactante la edición. Pero esto no es un bestseller, ¿no? Ni mucho menos. Esto no es pues el libro del presidente Santos. Este es un libro íntimo, privado, es una novela que juega con lo policíaco, con la erudición, con el erotismo, una novela para boyeristas, ¿sí? Hombres y mujeres, por supuesto, a pesar de que la novela es una novela narrada por hombres, ya diremos más adelante por qué. Pero creo que la recepción podría dividirse en dos, una primera recepción casi que silenciosa, oculta, pues yo sentía que el libro pues no lo leía nadie, y una segunda edición en Colombia que de pronto digamos, ha impactado más, ha tenido más visibilidad sobre este libro. Y bueno, sí, he escuchado comentarios muy entusiastas de ciertos lectores, de ciertas personas sobre el libro. De hecho, el editor del libro, Sebastián Estrada, fue al que se le ocurrió la idea de acompañar esta edición con fotos. No es que yo haya escrito la novela pensando en que debía soportarse en las fotos. El libro puede leerse sin las fotos, pero me parece que, o le pareció al editor, y a mí me parece que está bien esa manera de entender el asunto, que acompañar la novela con estas fotografías pues podría darle un mayor interés, en el sentido en que ese libro propone un diálogo entre la fotografía y la literatura. Entonces, pues yo estoy muy contento con la edición, me parece que es una bella edición y que es una edición que es un libro que de alguna manera u otra se diferencia de lo que se publica en Colombia, ¿no? A nivel de las novelas. Es un libro raro, casi que insular, un escritor colombiano que vive en Medellín, la ciudad de la Sicaresca, escribiendo sobre el erotismo, sobre un fotógrafo que hacía fotografías obscenas en el París del Segundo Imperio. Pues es como un poco raro eso, ¿no? Finalmente. Pero pese a eso, la novela pues tiene sus lectores y yo creo que tiene sus admiradores y eso me parece pues muy grato. En efecto, la segunda edición airea mucho más la novela, está dividida en 44 capítulos, que sin embargo en esta edición tienen sus respectivas fotos, ejemplos fotográficos de época, y que le dio la oportunidad también a Pablo de hacer una especie de epílogo confesional de sus miradas de niñez, sus motivaciones de niñez, de sus fijaciones literarias, del contenido como tal de los autores de la época y proyectar esta nueva edición. En términos críticos, ha dicho Mónica Marione, precisamente hizo el epílogo de la edición argentina, que la novela promueve una estética refinada y disruptiva hacia tradiciones y repertorios inesperados, llamándola como unos imaginarios excéntricos. Mientras Juan Felipe Restrepo, quien fue el primero en dirigirse hacia la novela en el año 2005, un año después de publicada, aseguró que es una recreación de la imaginación a partir de las insinuaciones, de los ideales de la belleza femenina. Entremos en materia, Pablo. La novela propone varios engaños desde el punto de vista del estilo y de la estética. Cualquiera puede decir, es una novela policíaca. El personaje principal es un policía que está persiguiendo a un fotógrafo. En otro momento de la novela, un lector puede decir es una novela científica, porque empieza a hacer elucubraciones en ese sentido. Pero estos parecen ser engaños que siempre conducen a un mismo lugar, que es el deseo. Hablemos un poco de esa determinación de la novela, de ese juego de engaños,
y de la posibilidad que tiene la misma de analizarse como un progreso de la poesía en prosa hacia esa exploración de pequeños trazos cortos. Bueno, esta es la primera novela que yo escribí, la escribí ya cuarentón, digámoslo así. Yo siempre he pensado que la novela es como el género más exigente de la literatura. No digo que sea el mejor, ni digo que sea el más alto, pero sí es el más exigente porque necesita que el escritor esté muy versado en muchas cosas. Primero, en la disciplina de la escritura. Una novela necesita más duración en el tiempo. Un libro de poemas, no estoy rebajando la poesía por eso. Un libro de poesía sale más fácilmente, quizás. Bueno, hablan de inspiración los poetas. Un libro de cuentos también es un proceso más fácil, aunque el cuento exige también demasiado en el sentido de la brevedad, de la síntesis. Y yo había transitado por el cuento y por el poema en prosa, por el ensayo, y me daba miedo abordar la novela. Me parecía que la novela era un género que me exigía disciplina, juicio, tiempo, y pensaba que había que escribirla después de los 40 años. Sí, un poquito un juicio bobo, pero más o menos lo consideraba así. Entonces, cuando empecé a escribir la novela La sed del ojo, me di cuenta en el proceso de la escritura que lo que inicialmente era el motivo de un cuento sobre este supuesto policía que está persiguiendo las fotografías obscenas que circulaban por París en los años del Segundo Imperio, eso me daba para un cuento, pero ese cuento se me volvió un poco más largo, y la novela, digamos, el cuento se me amplió y se me convirtió en una novela breve. Sí, una novela breve que aquí tiene el libro paginaje porque está acompañado por las fotos, pero es una novela breve en realidad. El motor de la novela, digamos la inspiración para hablar como los poetas de la novela, fueron las fotos que yo vi en aquel libro en la Biblioteca Nacional de Francia. Luego vino un proceso como de investigar el periodo que iba a recrear, ¿no? Que es el París de los años, digamos, en que hay unos escritores que están ingresando en el panorama literario francés y que son muy importantes para nosotros, como Baudelaire, como Flaubert, y de fotógrafos como Nadar, etcétera, etcétera. Entonces, ese París empecé como a examinarlo, a estudiarlo, a investigarlo, pero hay un motor emotivo que fue muy fuerte. Yo sabía desde un principio que los protagonistas de La sed del ojo eran voyeristas, o sea, que les encantaba mirar ocultamente la desnudez de los cuerpos. Y para ello tuve que recurrir a mi propia fascinación de voyerista que he tenido, que yo he sido un voyerista desde los 6 años. Es decir, creo que todos los niños, los adolescentes, en sus familias se encuentran situaciones en que el voyerismo se dispara. Entra uno a la pieza de la hermana y la ve desnuda. ¡Uy! ¿Qué pasó allí? Por ejemplo, o encuentra uno a primas, qué sé yo. No tanto con las amiguitas, porque sí, inclusive con las amiguitas de 6, 7 años, también se incurre en un cierto voyerismo, pero ese voyerismo a mí no me interesaba tanto, sino el voyerismo peligroso porque abre puertas que para un niño de 6, 7 años pues no se deben abrir, pero se abren inevitablemente. ¿Qué hacemos pues si las familias están diseñadas para eso? Para que el niño esté ingresando en campos, entre comillas, prohibidos. Entonces yo acudí a ese tipo de sensaciones, de recuerdos de la infancia en que yo vi por primera vez a una mujer desnuda. Y creo que esa impresión de asombro, de perplejidad, se nutrió además con las impresiones voyeristas de mi adolescencia y de mi juventud, cuando ya la impresión que tiene uno sobre el cuerpo femenino en particular se alimentan con la estética, con la filosofía, con la literatura misma.
con la religión incluso. Entonces todo eso se fusionó, todo eso vino de una manera tal que yo comencé a escribir la novela un poco suspendido en ese tipo digamos, de impresiones y de sensaciones. Y me resultó una novela que, claro, como uno de los protagonistas era un policía, ese policía que yo me inventé, que es el que en la novela logra rescatar, o sea, él hace el decomiso, pero al mismo tiempo rescata las 24 fotografías que yo había visto en la Biblioteca Nacional de Francia. Esas fotografías que son muy importantes, ¿saben por qué? Eso me di cuenta yo después cuando empecé a investigar sobre este asunto de la fotografía erótica. Hay un momento en la fotografía erótica en París, en la francesa, porque es el meollo, ¿no? Ahí surge esa fotografía. No surge en Colombia, donde retratar mujeres en el siglo XIX era imposible. Es decir, en Medellín no hay mujeres desnudas en el siglo XIX fotografiadas. No sé qué les hubiera pasado si existieran. Ni citadinas ni camporiles. No. Yo creo que la fotografía erótica en Colombia comienza en el siglo XX. Es París, la ciudad perversa. Esa ciudad que es como un lupanar, una catedral, un hospital, una casa decente, indecente, es donde surge ese comercio. ¿Por qué? Porque allá nació la fotografía. ¿Qué hacemos pues? Allá nació en 1826 con Daguerre la fotografía. Entonces el primer fotógrafo que toma fotos del sexo de la mujer, no del cuerpo de la mujer desnudo, del sexo, la cámara fotográfica, que es un ojo oscuro, se aproxima a ese otro ojo oscuro que es el sexo femenino y toma esas fotos que, claro, me imagino que fueron mal vistas durante mucho tiempo en París y que hacen que el policía las persiga con un odio, con un rencor, pero al mismo tiempo con una fascinación, porque es un gran voyerista el policía, que finalmente va a terminar salvándolas. Porque esas fotos finalmente son una forma de mostrarnos cómo ha evolucionado la educación sensorial de los seres humanos. Claro, Ordóñez las quemaría. Y cuando hablo de Ordóñez, hablo de un sector de la sociedad que es completamente reacio a ese tipo de imágenes. Pero hay otros que las defendemos y que las consideramos artísticas. Entonces, a mí me parece que al inventarme un policía que persigue las fotos, pero al mismo tiempo las rescata y goza de ese comercio visual, porque es un burgués hipócrita, por encima es honorable y por debajo le gusta la crápula. Entonces, eso me dio la idea de escribir una novela que en principio debía ser policíaca. Pero las novelas policíacas en general son novelas donde hay un crimen, donde hay un asesinato, donde hay unas pistas que se dan para que el lector vaya identificando quién es el posible criminal o el ejecutor del delito. Y generalmente hay un muerto en la novela policíaca, ¿cierto? Hay un muerto, 2, 3, 4, no sé. En mi novela no hay muertos, en mi novela hay un crimen terrible que es fotografiar vulvas, o nalgas, o senos, Una moribunda, pero no o un muerto. cópulas. Ese es el crimen que se comete en la novela. Entonces digamos que ese es el gancho para decirle al lector que va a leer una novela policíaca, pero el lector no lee una novela policíaca. El lector lee una novela erótica, una novela donde hay una serie de, digamos, como de bases que lo pueden engañar, como tú dijiste ahora. Una de ellas es que es un texto que podría funcionar como una novela policíaca, pero en rigor no lo es. De lo que se trata es de mostrar la fascinación de los que ven ocultamente estas fotografías. Entonces luego de eso la novela se me llenó entonces de un montón de cuestiones estéticas que están allí presentes. Y como a mí me gusta mucho la pintura, la música, las artes, yo convoqué las artes a este policial. Entonces la novela se me convirtió en una novela artística, como son casi todas mis novelas de artistas. Entonces la novela cuenta de algún modo
en estos tres personajes que aparecen, el fotógrafo, Belloc, el policía, Madeleine, y un médico ahí que me inventé también, Chosand. A partir de esas tres voces, de esas tres miradas masculinas, se crea todo un ámbito de reflexión artística, de perversión, aparece la ciudad, París, o un cierto París, como una vocación melancólica, porque yo estaba de alguna manera exorcizando mi nostalgia de París. Entonces la mejor manera de meter La sed del ojo transcurre durante un otoño y llueve todo el tiempo, siempre está lloviendo, el cielo está gris, hay una continua mezcla entre la melancolía del clima con la evocación de esta belleza femenina. Hay un elemento primordial que quisiera transmitírselos. En La sed del ojo no hay cópulas. En la sed del ojo no hay sexo, digámoslo así, no. Ahí es voyerismo. Estos hombres les gusta es ver. Entonces en la novela ustedes no van a encontrar, salvo una escena entre un par de lesbianas, pero los hombres están siempre mirando y gozando con el mirar. En efecto, vamos a meterle muela a la terminología y la diferenciación de cada uno de los personajes. Y meterle muela, pues lo ha dicho Pablo, no es literalmente, porque aquí la transgresión es llevar al límite Metámosle de el la ojo mejor, tentación. más Metámosle que el la ojo. muela, metámosle el ojo. Pero si nos da sed, eso es un problema, Pablo. Pero bueno, el libro explota cuando aparece esta frase: la inmoral posee horizontes más amplios que las buenas costumbres. Ahí se desanda todo. Desde la perspectiva de la vigilancia y la persecución policial, que tiene un criterio moral muy marcado en sus comienzos, hasta precisamente superar todos esos horizontes de la moral en quebrantos, escondidas. Y el policía va descubriendo en este trasegar investigativo un gusto demencial por una mujer. El médico va explicando la razón de ser del cuerpo como deseo y también como expresión física que puede ser visceral, la enfermedad, la atención de la enfermedad del cuerpo femenino. Y después el pintor va explicando lentamente, el fotógrafo va explicando lentamente su teoría estética, trayendo a colación a otros colegas sobre en la progresión del daguerrotipo o las estereoscópicas. Para caer en cuenta, entonces, vamos a diferenciar las voces. Belloc, a lo que quiere llegar Pablo con la novela, Belloc lo puede decir como la aureola indefinible. Esa es la perspectiva del fotógrafo. Después se nos presenta Chosand, que es el médico, a quien lo que le interesa en realidad es una cosa que se llama el vestigio de vellón, o allí donde se concentra toda la humedad de la tierra. Y por otro lado, el policía entiende que lo suyo es, en este caso, bueno, hay una aclaración previa. ¿De dónde viene el título? De Molan. Ahorita lo decimos, de por qué detener la sed del ojo. Pero el policía lo que le interesa es un infinito tejido. Todo eso tiene que ver con la misma parte del cuerpo, la misma atracción. Háblenos, Pablo, un poco de cómo tratar las distintas voces del policía, del médico y del artista cuando se trataba de definir poéticamente, metafóricamente, la misma situación, diferenciando entre la descripción el carácter de cada uno de los personajes. Porque son descripciones simples, ¿no? Cortas, que van desandando sus puntos de nexo como pequeñas bombillas que se van prendiendo entre los párrafos y que van hilando el sentido sin uno darse cuenta. En medio de una descripción de un cuerpo se va desarrollando el argumento. Yo en esa época estaba como persiguiendo la perfección y pensaba que los libros debían ser perfectos y que las novelas debían ser redondas, concisas, que no podía ni faltarle ni sobrarle nada.
Ahora estoy un poquitico más alejado de ese tipo de situaciones y mis novelas se han vuelto largas. Ya estoy escribiendo, estoy un poco ajeno a esa presión que tenía cuando escribí La sed del ojo, o cuando escribí Lejos de Roma, por ejemplo, o cuando escribí muchos de mis cuentos. Siempre estaba pensando que había que ser esa idea de perfección es un poco desastrosa para un escritor, ¿no? Porque se puede convertir en un trauma muy fuerte, en una especie de, no te deja escribir, esa idea de perfección estilística, de perfección formal, puede ahogarte muchas cosas interesantes en tu laboratorio de escritura. Yo me he desprendido un poco de esa obsesión que tenía cuando escribí La sed del ojo. Y ya escribí Tríptico de la infamia, Los derrotados, La escuela de música, que son novelas más amplias, y creo que son más novelas finalmente que esta cosa rara que es La sed del ojo. Yo siempre estaba pensando, o siempre pensé, cuando le di las voces a esos tres hombres, que ellos tres eran un solo hombre, que ese hombre es un hombre que es el burgués decimonónico típico francés, que es un hombre evidentemente estético, pero al mismo tiempo atraído por la ciencia, y que la fotografía comienza queriendo atribuirse a sí misma elementos de arte y de ciencia. Por eso me pareció importante indagar en la fotografía como manifestación científica y como disciplina artística. Claro que eso lo hago yo, lo podía hacer porque yo soy una persona del siglo XXI, pero en el siglo XIX el debate era ese, el debate era si la fotografía era un arte o era una ciencia, o era simplemente, como pensaba Baudelaire, una sirvienta de ambas cosas. Porque Baudelaire pensaba eso. Baudelaire es como el gran crítico de la fotografía del momento, cuando ya surge y se consolida. Y Baudelaire decía, no, es que la fotografía es una sirvienta del arte. Si la fotografía pretende reemplazar a la poesía o reemplazar a la pintura, que son las grandes representantes del arte, es una farsante. Y por eso Baudelaire es de los que más duro le da a la fotografía, siendo él un boyerista de esos impresionantes, pues que Baudelaire es un burgués. Y a pesar de su sensatez y de su sinceridad como artista y como poeta, era un hipócrita. Y por el otro lado me interesaba mucho entonces hablar, cuando me introduzco, cuando empiezo a saber quiénes eran esas mujeres que posaron para estos fotógrafos, me doy cuenta que son casi todas prostitutas, que son provincianas, que vienen de diferentes partes de Francia a París, pues a buscarse una mejor vida, y que el trabajo que encuentran es prostituirse o servir como modelos para estos fotógrafos. Y empiezo a mirar también cómo es vista la mujer, no solamente por los fotógrafos, sino por los pintores, por los músicos y por los poetas. Y me doy cuenta que toda esa, digamos, esa mirada artística, poética, pictórica de la mujer como símbolo de la belleza, lo que llamamos el eterno femenino, porque es que los románticos estaban pendientes de eso. Los románticos pensaban que el eterno femenino era inasible. Siempre estaban buscándolo y nunca lo encontraban. Esa eternidad era como una eternidad insatisfecha de algún modo, pero ahí estaban siempre detrás de la mujer, del símbolo de la mujer, de una imagen, de una metáfora de lo que era la mujer para ellos. Pero la mujer tenía un cuerpo, tiene un cuerpo, la mujer se enfermaba y se enfermaban por el útero. Entonces empiezo a indagar de qué morían las mujeres en París en el Segundo Imperio. Mueren de lo que hoy muy pocas mujeres mueren, sobre todo a esas edades de ser mujeres jóvenes, cuarentonas, treintonas, morían de enfermedades venéreas o de tisis, que era la enfermedad romántica por excelencia. Mientras más tísica fuera la mujer y tuviese más enfermedades venéreas, era más admirada por los poetas y los artistas. Hoy
uno de esos exponentes del vértigo y del fisicoculturismo. Las mujeres son otra cosa, las mujeres son modelos, ¿no? Van al gimnasio, esas mujeres no se enferman. ¿De qué se enferman ellas? No sabría de qué se enferman. Pues en esa época se enfermaban de sífilis, de gonorrea, de chancro, y entonces hay un personaje que me interesaba meter para darle visibilidad a eso, que es el médico. Yo que estudié medicina 2 miserables años, pero que fui hijo de un médico que fue obstetra, yo viví una adolescencia como llena de mujeres enfermas, que eran las que atendía a mi papá. Y todo eso se me metió en la novela, imagínense. O sea, metí a un médico porque yo era un médico, soy un médico frustrado, de algún modo, ¿no? Entonces, Permítame, Pablo, entonces la novela, sí. una cita. Habla Chosant. Habla Shozan. La historia de este pabellón es una extensa lista de enfermedades mujeriles. E inútil es detallar nombres, precisar casos, individualizar órganos aquejados por las llagas, la rasquiña y el desasosiego. No miento si digo que en el contacto con la degradación hallo el mejor camino para aproximarme a lo sublime. Se manifiesta perfectamente la personalidad de Sí, es un personaje que, por un lado, lo que se llamaba en esa época un tocólogo. El tocólogo es lo que hoy denominamos el ginecólogo. Y ese tocólogo de mi novela, pues frecuenta todos los días mujeres enfermas. Y casi todas se le morían, por supuesto, porque no habían descubierto todavía la penicilina y los antibióticos. Hoy una gonorrea se trata en parpatadas, ¿no? Pues en aquel entonces la gente se moría de esas enfermedades venéreas. O bueno, padecían mucho con ella, los tratamientos eran tremendos, dispendiosos. Y las mujeres, de algún modo, efecto del machismo, una sociedad machista exacerbada como fue la del Segundo Imperio, católica, hipócrita, represiva, pero al mismo tiempo gozadora de estos placeres clandestinos, las mujeres de algún modo son víctimas de ese tipo de sociedad, no faltaba más, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, si yo introduzco en mi novela a un médico o a un narrador que le dé por meter ahí problemas de género, que son los que ahora pululan, yo me tiro la novela. La novela es una novela histórica a su modo, y entonces tenía que tratar de demostrar un paisaje, que es el paisaje de las enfermedades venéreas que sufrían hombres y mujeres, particularmente las mujeres. Entonces este médico, por un lado, atiende a estas mujeres, pero por otro lado es un consumidor de fotografías eróticas. Y además es un enamorado de las pinturas eróticas. Entonces a través de él entra toda esa discusión que ha habido en torno a la historia del arte respecto a lo que significa dibujar o pintar a una mujer desnuda y lo que significa fotografiar a una mujer desnuda. Y ese es el gran debate. Eso nos puede parecer ahora muy bobo, quizás, o falto de interés, no sé cómo serán ustedes frente a ese tema, pero en ese periodo fue fundamental para poderle darle a la fotografía un estatus. Porque la fotografía ahora es parte de nuestra cotidianidad. En el celular vemos fotos a toda hora, nos tomamos fotos. La fotografía está completamente desacralizada. Pues en aquel entonces era algo completamente inaudito. Era un milagro ver una mujer desnuda en una cosita de esas. Sí, porque había gente que veía a la mamá, al papá, al perrito, a las mascotas, pero habían otros que les gustaba ver mujeres desnudas. Y todo eso suscitaba una gran magia y un fenómeno completamente encantador, porque además es milagroso. La fotografía a mí me parece milagrosa, poder reproducir a alguien en un papel. Eso para mí sigue siendo completamente inaudito, ¿no? A pesar de que estamos envueltos en una sociedad que digamos, ¿cómo se dice? Ha trivializado completamente ese fenómeno. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando la fotografía erótica comienza a volverse comercial, un fenómeno
que aporta dinero ya pasa a un campo completamente distinto al que ofrece la mera visión estética de un boyerista. ¿Cierto? Cuando yo veo fotos ya y pago por ellas, o cuando yo modelo o soy un actor pornográfico y alimento una industria económica a partir del sexo, ya las cosas cambian completamente, ¿no? Entonces la novela trata un momento, una época, un periodo en que todas esas preguntas afloran, todas esas inquietudes afloran, ¿sí? Y Baudelaire decía algo que me parece muy interesante. Él decía, en el momento en que la belleza femenina, la belleza estética del desnudo, se convierte en un motivo de gran ganancia económica, ahí sí vamos a entrar en un delirio completamente decadente. Y él quería evitar eso con sus escritos y con sus críticas. Bueno, Pablo, hablemos de cómo progresa la visión de la fotografía en aquel momento respecto de lo erótico y cómo se contrapone la pintura para al final encontrarse, porque terminan encontrándose. Yo después te cierro con una cita respectiva. Y para aclarar un poco la posición del narrador masculino, de la presencia masculina como el emisor de las cosas, no es, como lo decía Pablo, no es algo que atente contra la perspectiva de género, es simplemente la selección de algo que se observa dentro de la perspectiva de Pablo, de hombre, identifica y traslada a la novela. Cuando dice en nombre del policía, me subyuga, en todo caso, el devaneo ininterrumpido del hombre por capturar lo efímero. Ese es el centro de atracción masculino. Háblenos, Pablo, de qué tipo de fotografías van trasegando la novela, desde las fotografías de cuerpo entero, de poses impostadas, de los elementos que pueden rodear una fotografía y cambiar drásticamente su percepción estética, y de ahí hasta el momento en que se va concentrando la novela, hasta que se produce esa mímesis con la ciencia natural de las flores. Entonces, ¿cómo trasegamos el campo de la fotografía de lo erótico en medio de lo que es el progreso del mismo Belloc como pionero en ese sentido, citando a los distintos fotógrafos de época? Lo que pasa es que yo he sido muy admirador de las flores, me gustan mucho las flores, e inclusive tengo una novela que se llama Los Derrotados, que una buena parte de esa novela está dedicada a las flores, pero a las flores vistas por los naturalistas, y siempre he pensado que los naturalistas, los botánicos, tienen su nivel de perversidad cuando ven las flores. O sea, yo creo que, y cuando uno lee la historia de las flores, a veces es como si estuviera leyendo la historia de las vaginas. O sea, el botánico ve flores y de algún modo está pensando en vaginas. O sea, eso no me lo inventé yo, no crean que yo soy tan perverso. Eso se lo han inventado los hombres. Cuando yo empecé a leer, cuando leía muchos botánicos europeos del siglo XIX y XVIII y XVII, ellos están llenos de esas referencias. En Francia hay un periodo muy interesante, literariamente hablando, que es el siglo XVII, que ahí surgen los grandes escritores de la literatura erótica. Siglo XVII, siglo XVIII, que todo eso termina en el Marqués de Sade. Y al mismo tiempo que surge toda esta literatura erótica tan impresionante, unida a las cortes de los reyes, por supuesto, porque es que después viene el burgués, y el burgués es completamente represor, mientras que las cortes son cortesanas, y allí fluía muchísimo más estas fantasías eróticas de los artistas. Pero cuando uno mira todo ese desarrollo literario del cuento erótico francés, o de la literatura que llamamos libertina, al mismo tiempo está evolucionando la botánica, y uno lee a los botánicos y a los libertinos y tienen un montón de puentes comunicantes, sobre todo cuando se aproximan al sexo femenino. Entonces todo eso yo por supuesto lo introduzco en mi novela,
En mi novela hay un momento en que la fotografía erótica dialoga con el naturalismo, con la botánica, a partir de unas figuras de estos botánicos que yo pues fui encontrando en este proceso de lectura y de investigación. Ahora bien, hay una cuestión, cuando tú me hablas cuando tú te refieres a esos fotógrafos, a ese ambiente que había allí, cómo se retrataba, como toda esa parafernalia que rodeaba al taller, al laboratorio fotográfico a la hora de retratar mujeres desnudas. Todo eso lo toman de la pintura. O sea, el problema del fotógrafo que irrumpe en la historia del arte es que se apoya en los pintores y proponen su modelo. Entonces miren, el famoso cuadro de Courbet, El origen del mundo, lo han visto, ¿no? El famoso cuadro que es un sexo femenino ahí, que está en el Museo d'Orsay y que es el cuadro más visto del museo. Uno va al Museo d'Orsay en París y hay un montón de gente alrededor de un cuadrito, todos viendo el origen del mundo. Pues bien, Courbet da ese paso adelante en la historia de la pintura, es decir, quitarle a la mujer la cara y poner ahí ese sexo que es impresionante, ¿no? Pero antes ya lo habían hecho los fotógrafos. Y el cuadro de Courbet se pinta y el cuadro de Courbet nunca se expone. Ahora está expuesto ahí porque ya perdimos un poco ya desmitificamos un poco eso. Pero ese cuadro iba de comprador en comprador. El último que lo tuvo antes de que llegara al Museo d'Orsay fue Jacques Lacan, el famoso psicoanalista. Ese fue el último propietario del cuadro. Si ustedes estudian la historia de ese cuadro de Courbet y quiénes fueron sus propietarios, uno de ellos fue un sultán. Un sultán que, como la palabra lo dice, tenía un harén, ¿sí? Un harén de mujeres. Y justamente cuando uno lee la literatura oriental, uno se da cuenta que el imaginario erótico del islamismo también relaciona el sexo femenino con las flores. Yo no sé si es una cuestión del imaginario universal, ¿no? Pero también está presente eso. Entonces, claro, los fotógrafos se apoyan en los pintores e imitan prácticamente todo el horizonte ornamental de esos desnudos femeninos que son pintados. Entonces ellos se apoyan en Tiziano, se apoyan en Goya, se apoyan en un montón de pintores que les gustaba pintar mujeres desnudas, pero siempre esas mujeres están tapando el sexo, ¿no? Nunca lo muestran. Y así comienzan los pintores, los fotógrafos también, mostrando la desnudez, pero según los, digamos, formatos estéticos que les había dejado la pintura. Pero de pronto dan ese paso adelante o atrás, no sé cómo lo toman ustedes, y pintan el sexo, fotografían el sexo. Pero el problema es que una fotografía no es una pintura. O sí, o es lo mismo una fotografía que una pintura. O sea, la pintura muestra realmente un objeto, no, digamos que hay una especie de mímesis, o una imitación, qué sé yo, o una reproducción. Pero se supone que la fotografía nos está mostrando la persona, el objeto, en su detenida veracidad. Y sin embargo la fotografía se ha instalado en la historia del arte como una manifestación más del arte. O sea que cuando vemos una fotografía de una persona, no estamos viendo a la persona, nos faltaba más. Estamos viendo un discurso visual de la persona. Es decir, la fotografía no es la realidad. ¿O sí? Pues yo pienso que no. Hay una relación entre uno y la imagen permeada por cosas que no pertenecen a la realidad. Entonces los fotógrafos de algún modo comenzaron a fotografiar mujeres, hombres. Imagínense fotografiar una cópula. Eso era imposible. Pintarlo de pronto, ¿no? Pero fotografiarlo, eso atentaba contra una noción estética, moral, ética
digamos, de las sociedades humanas. Por eso la fotografía es tan inquietante cuando surge, cuando aparece. Entonces la novela, de algún modo, muestra cómo estos fotógrafos, que son varios en realidad, a partir de estos tres personajes, el lector va a encontrar como un horizonte de fotógrafos franceses que a mí me parecen excepcionales, casi todos, y me parecen importantísimos para esa historia occidental de lo que se denomina la educación sensorial. Porque nosotros somos sentidos, ¿no? Nos faltaba más. La iglesia ha querido detener eso, la política ha querido detener eso. El espectáculo ha querido enormizar todo eso de la educación sensorial a través del cine y de la fotografía y de las demás esferas del espectáculo. Pero a mí sí me parece que lo que hacen los fotógrafos es muy importante para educarnos frente a lo que es la desnudez, porque es un proceso educativo finalmente, ¿no? Pues es como la idea que yo tengo. Yo esa novela la escribí hace muchos años, ya hace mucho tiempo que no doy vueltas en torno a ella, pero de alguna manera lo que yo quería hacer era como mostrar un periodo de la educación sensorial de las sociedades occidentales, que se presenta claramente en esos primeros años del surgimiento de la fotografía erótica. Bueno, Pablo, la afirmación anterior tenía que ver con una frase de Belloc que dice: quien cree que un sexo fotografiado reproduce la realidad, no solo tiene la vista limitada, sino que su percepción del misterio es imbécil. Pero la novela explora los límites de esa frase y los lleva a una conclusión en la que se contradice a Baudelaire. Justo cuando uno piensa que Chaussant es Baudelaire, él mismo lo deja salir. Y la novela también ha sido relacionada por una crítica con Walter Benjamin. Es una dualidad. Me gustaría que nos hablara un poco, Pablo, sobre la presencia de los dos y cómo se resuelve al final el tema de incluir dentro del daguerrotipo un trazado, incluir algo de pintura, eso que no queremos hablar de la novela, pero termina dándole a Belloc su carácter. Sí, la novela finalmente está fundada en lo visual, en lo fugitivo de la imagen. O sea, yo creo que una de las conclusiones que yo he puesto en mis novelas que tratan sobre la imagen, en Tríptico de la Infamia, en La sed del ojo, en Trazos, es que cuando estamos ante la imagen, estamos ante un discurso fugitivo, ¿no? Así la imagen pretende establecerse como algo permanente. Entonces, cuando un pintor pinta un cuerpo desnudo, o cuando lo fotografía, está tratando de plasmar algo fugitivo, de detenerlo, pero finalmente esa imagen es fugitiva. Y la novela está fundada en ese concepto, por eso al final de la novela todo se va diluyendo, ¿no? Como si la imagen que el fotógrafo imprime se diluyera en los materiales y no lograra, digamos, establecerse como definitiva, ¿sí? O sea, ese es un aspecto que yo me propuse introducir en la novela. O sea, la novela es una novela completamente que intenta registrar la brevedad y sobre todo la brevedad de la belleza, porque en muchos momentos la novela está diciendo que la belleza vale la pena perseguirla, vale la pena intentar capturarla, pero la belleza es fugitiva. La belleza uno la coge y no, se le va. En la música, en la pintura, en la poesía. Lo que pasa es que hay un pacto que se establece con el lector. La poesía no es más, o así la entiendo yo, la poesía es como captar un momento que es fugaz, una epifanía, un dolor, qué sé yo, en la palabra. Pero eso es el efecto que produce el buen poema. Es como un chispazo y ya, uno cierra el poema y uno queda con él un ratico y se desvanece. Lo mismo pasa con la música sí que pasa eso. O sea, la música es
Y yo creo que la novela mía está muy afincada en ese concepto que sostiene la música. La música es un gran edificio. Pensemos en una sinfonía, o en una ópera, o en un ballet, para hablar pues digamos, de tipos de música largos en el tiempo. No les voy a hablar que pensemos en una balada, o en un vallenato, o en una ranchera, porque son muy fugaces. Pensemos en un formato musical más extenso, que dure. Pensemos en un ballet, por ejemplo, como Romeo y Julieta, de Prokofiev. Pensemos, uno lo escucha, o una sinfonía como la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es como el cimento el pilar musical de la novela La sed del ojo. Uno escucha eso y uno encuentra que es es una proliferación de sonidos, de imágenes, de todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y eso se esfuma. Eso se esfuma rápidamente. Si hay un mundo que le pertenece completamente a lo ilusorio, es la música. Y por eso es tan potente. Y por eso actúa como un estupefaciente. La música es un gran estupefaciente. Y por eso hay que tener cuidado con ella. La música puede ser educativa, pero como es tan fugaz y tan inasible y tan impalpable, la música termina entrando más en el terreno de lo impreciso, ¿cierto? Y eso es lo que me parece completamente atractivo y propio como para relacionarlo con la imagen fotográfica, y sobre todo con estas imágenes que intentan rescatarlo o recuperar lo bello femenino, o lo que yo decía ahora, lo eterno, que el eterno femenino es finalmente un concepto de la literatura, que también pertenece al campo de lo inacible, de lo que se tiene en un momento y se va. Y yo creo que estamos fundados en eso, ¿o no? ¿Qué es un orgasmo? Un orgasmo es un placer que es muy intenso, sí, pero si hay algo fugaz e ilusorio es un orgasmo, y todos estamos, o muchos de los seres humanos, en periodos de nuestras vidas, perseguimos infatigablemente el orgasmo. Pues el orgasmo se ha convertido en algún momento como en el punto ígneo de la felicidad humana. Sin orgasmo somos infelices, ¿o no? ¿A qué nos redujo Freud? ¿A qué nos redujo Freud? A que si no teníamos placer éramos unos neuróticos, unos psicóticos, unos esquizofrénicos. Y yo, bueno, ¿sí será verdad tanta cosa o qué? ¿Sí será cierto eso? O sea, pero entonces, les hablo de eso para decirles que en todos los conceptos de la vida humana, todo es ilusorio. Todo es ilusorio. O sea, si hay algo más ilusorio que la vida de un ser humano, pues ¿dónde? Una roca es más permanente que un ser humano, ¿no? Una montaña dura más tiempo que un ser humano. Un árbol dura más que un ser humano. Entonces, no sé, como que todas esas consideraciones que yo abordo, que yo pienso, como que a la hora de invitar el arte a la literatura, siempre están atravesadas por esa sensación de que todo eso es flor de un día, como se dice. Cada uno de los apartes o los capítulos llega sutilmente a una pequeña conclusión sobre el acto sexual, sobre la provocación, aun cuando los personajes no participan del acto como tal. Podemos tener, por ejemplo, en una parte el doble beso negro, en otra parte un trío en el que el personaje masculino prefiere no eyacular y sale a la lluvia. Y, sin embargo, hay una parte en la que citaste ahorita, Pablo, que es la presencia de la música dentro de la novela. Parece abrupta en su momento. ¿Cuál parte? La Sinfonía Fantástica, cuando le aparece al médico en 3 capítulos distintos, y sin embargo es la música la que para Pablo termina derramando realmente una gota de sudor de parte de sus personajes. Cuando dice, la Sinfonía Fantástica se abría como un abismo en el que inevitablemente nos sumergiríamos. Y al final dice que
se tiene mojada la espalda. Él a través de la música, explóranos un poco, Pablo, cómo a través de la música se llega más fácil al orgasmo, se llega más fácil a la tentación, al extremo de lo que se estaba viviendo previamente a partir del voyerismo. Bueno, yo no sé en realidad si con la música uno accede más fácilmente al orgasmo, eso ya es una idea de él, ¿no? Eso no es mío. Lo que pasa es que yo en algún momento, como sabía que toda esa circulación de fotografías obscenas en París pasaba por el teatro, pasaba por la ópera, por el ballet, pasaba por esos espacios de la diversión burguesa, culta, entre comillas. O sea, nacía en el laboratorio del fotógrafo. O más bien, nacía de las negociaciones que hacía el fotógrafo con las putas o con las provincianas. Le voy a tomar una foto, se va a tener que desnudar, pero tranquila, yo no le voy a hacer nada. Va a tener que abrir las piernas, pero tranquila, la fotografía, la cámara no le va a hacer nada. O sea, convencer a la mujer de que, porque es que eran mujeres que se iban a enfrentar a una cosa completamente nueva. Y esas máquinas explotaban cuando tomaban la foto. No son como ahora que es un y ya. Aquí había una explosión, había un instrumental un poquito más o muchísimo más complejo y engorroso. Entonces las mujeres había que convencerlas y esos fotógrafos, según leí yo, tenían unas maneras de convencerlas. Y luego viene entonces el procedimiento técnico de producir la imagen, que es maravilloso ese procedimiento, que también está explicado en la sed del ojo, cómo se logra una imagen en un daguerrotipo. Y luego viene ya el proceso de difusión comercial oculto de esas fotografías. Entonces esas fotografías iban a los consultorios médicos, iban a los bares y cantinas, a los prostíbulos, por supuesto, e iban a los lugares del ocio burgués, las tertulias literarias, los teatros donde se escuchaba música. Entonces yo me empecé a preguntar, claro, la música, si ese es mi arte, ahí yo me muevo, me siento que me muevo bien, pero ¿qué música pongo en la novela? Yo soy un seguidor y un estudioso de la música romántica, no de las baladas de José Luis Perales, de la música romántica, es decir, del periodo romántico, porque es que hoy confundimos esos conceptos, ¿no? Yo a veces hablo con los estudiantes y les hablo de la música romántica y están pensando en Nino Bravo, sí, en Camilo Sesto. No, eso no es el romanticismo al que yo me estoy refiriendo, les digo ellos. Y yo creo que el problema es que como desconocemos tanto ese tipo de fenómenos, las novelas mías pronuncian más su extrañeza en este panorama literario colombiano donde la cultura popular es tan fuerte. Entonces yo dije, bueno, ¿qué compositor, qué música pongo ahí? O sea, sí, óperas, ballet, recitales de piano, porque el piano era un instrumento muy importante en ese periodo. El piano para nosotros no tiene ninguna importancia, ¿no? O sea, el piano es un instrumento de la burguesía europea. En nosotros nunca ha sido, en nosotros de pronto la guitarra, ¿cierto? O cantar canciones. Pero entonces yo empecé a indagar, bueno, ¿qué músicos? Chopin, sí, Chopin es muy interesante, es muy sensual, es igualmente enfermizo. La música de Chopin es muy sensual, pero es un sensualismo enfermizo. De hecho, Chopin era un tísico. Y no sobra decir que su amante George Sand decía que cuando él tocaba, ella escuchaba siempre en la música de Chopin una tos, la tos del tísico. Yo decía, no, Chopin no me sirve, no es el que yo quiero. Liszt, Franz Liszt, que es un pianista así lleno de sensualidad y que era perseguido por las mujeres en esa época, que era el primer gran pianista al que las mujeres lo buscan y se le tiran a la escena y se la acosan en el piano, es Liszt. Y empecé como a buscar y me di cuenta que había un compositor que se llama Héctor Berlioz, que compuso una sinfonía que está citada allí, que es la Sinfonía Fantástica. Entonces la Sinfonía Fantástica es una sinfonía muy interesante porque está basada en lo que él llamó, Berlioz, una idea fija.
Y la idea fija de la Sinfonía Fantástica es la mujer. Es una mujer que deambula por diferentes espacios de la sinfonía. Y eso lo sabemos porque el compositor escribió un programa y nos dice que quiso componer cuando compuso la Sinfonía Fantástica. Pero evidentemente si uno escucha la Sinfonía Fantástica sin esas notas, uno la puede escuchar, uno puede ver otra cosa menos una mujer. Pero a Berlioz se le ocurrió decir que allá había una mujer y que él la perseguía incansablemente sin lograrla capturar. El eterno femenino que les hablaba ahora. Entonces me pareció que esa sinfonía era como la más propia para adaptarse a eso que yo quería decir frente a la fotografía erótica. Una mujer que se persigue un ideal de belleza que se está tratando de agarrar a través de la fotografía, pero finalmente se nos esfuma. Y eso pasa más evidentemente con la música que con la fotografía. En la fotografía tenemos esas imágenes, ahí todavía las tenemos, ya están llenas de hongos, de manchas, el tiempo ha pasado por ellas, ¿no? Pero siguen siendo fotografías muy bellas, ¿no? Muy bonitas, o al menos a mí me impresionan algunas de ellas, que están, por supuesto, en este libro que editó Random House. Algunas, ¿no? Algunas. Algunas, no todas. Cada capítulo está acompañada por fotos de la época, que ustedes pueden ver ahí muy bien que muchas de estas mujeres, por sus rasgos de la cara, son árabes, son mujeres que vienen de Argelia, de Túnez, de Marruecos, ¿sí? Pied de noir, como les decían los franceses entonces, porque en aquella época eran colonias francesas, ¿no? Entonces muchas de esas mujeres que fueron retratadas, casi todas pues no se saben quiénes son las modelos, pero muchas de ellas eran mujeres que venían de esas partes de África del Norte. Son mujeres con unas facciones muy sensuales, muy hermosas. Evidentemente en estas fotos hay unos gustos un poco de modé, como se dicen, ¿no? De pronto son muy gordas para un ideal estético que se ha convertido pues en fotografiar anoréxicas, que se han convertido pues en el gran símbolo sexual, las anoréxicas, las que no comen, las flacas, pero no las flacas bonitas y no las flacas anoréxicas, o sea, casi esqueletos. ¿Por qué? Porque la belleza ha derivado a esos gustos. Entonces, hay conceptos de belleza que están fundados en la fealdad, o conceptos estéticos más bien, que están fundados en la fealdad. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que cuando escribí la novela, yo miré mucho, por ejemplo, las fotos de los monstruos, o las fotos de los personajes extraños y raros de la época. La fotografía erótica, o la fotografía en esta época también dio testimonio de los hermafroditas, de los transexuales. Y ese campo es completamente, y de los seres completamente, digamos, anormales, fisiológicamente hablando. Yo vi, esas fotos existen, esas fotos son impresionantes. Por ejemplo, los hermafroditas, cómo han sido retratados, cómo fueron retratados. Nadar, que conocemos por las fotos que él hizo de los artistas, de los escritores. Nadar tiene unas fotos sobre un hermafrodita impresionante, es una mujer. Él o ella es una mujer en la foto de Nadar. No se le ve el rostro porque ella hace así, o él, ¿no? Hace así, pero ella está abierta de piernas y las piernas están completamente velludas, o sea, son piernas de hombre, o piernas de mujer masculinizadas, digámoslo así, porque ahora no sabemos muy bien qué pasa con esos seres, son transexuales, son lo uno y lo otro, digámoslo así, ¿no? Entonces esas fotos me parecieron a mí también impresionantes, ver cómo el fotógrafo de entonces se aproxima a lo que hoy podríamos llamar como lo monstruoso. En efecto, para ellos era monstruoso, y por eso el hermafroditismo durante mucho tiempo permaneció oculto. Hay un texto bellísimo, yo en estas lecturas que hice, porque investigué mucho sobre el tema, recuerdo que yo me pegué unos viajes por la historia del vestido, porque a mí me interesaba desnudar a esas mujeres, pero tenía que saber cómo estaban vestidas, no faltaba más, ¿no? Y están llenas de vestidos. O sea, a los burgueses les encantaba que las mujeres estuviesen llenas de ropas para después desvestirlas.
Mientras más vestidas estuviesen, más placer sentían en desvestirlas. Era una prenda y otra, como una cebolla, ¿no? Era como quitándole tapitas, capitas a la cebolla, hasta que llegaban, cuando uno le quita las capitas a la cebolla, ¿a dónde llega? A nada. Así pasa pues más o menos metafóricamente, pasa un poco con estos personajes. Y en esas pesquisas leí un libro muy interesante que se llama Herculín, como Herculina, Barbán. Es la historia de un transexual del siglo XIX, de la misma época en que transcurre mi novela. Yo no metí eso ahí. Hay una pequeña alusión a los hermafroditas en la novela, pero yo dije, no, eso no lo voy a meter ahí porque no, o sea, eso es otro tema. Michel Foucault, el gran filósofo francés, homosexual, como ustedes saben, recuperó en los archivos históricos de Francia, de una provincia de Francia, la historia del que conocemos como el primer transexual. De hecho, el día en que hoy la comunidad de este tipo de personas celebra su día, es el día en que se suicidó Herculín Barbán. Entonces, lo que recupera Michel Foucault son unas memorias bellamente escritas, preciosas, que cuenta la historia. Herculín Barbán cuenta su historia. Herculín Barbán nace en un pueblito francés y nace como hombre y como mujer. Físicamente tiene el pene, pero el pene no está muy bien desarrollado. La familia, al ver aquello, decide ir a donde ¿quién? A donde el cura. Entonces el cura dice, es mujer. La bautizamos como mujer, entonces se llama Herculín. La educan como mujer. Va a una escuela de niñas, va a un colegio de señoritas, termina siendo institutriz. En el colegio de señoritas le llega la pubertad. ¿Y qué pasa con Herculín? Que se le empieza a llenar el cuerpo de vellos y no tiene senos y las caderas no le crecen y el cuerpo se masculiniza y al mismo tiempo comienza a tener una gran atracción por las mujeres, pero es mujer, la tratan como mujer y empieza aquel sufrimiento, aquella angustia. Llega el verano y entonces no puede ir a la piscina o a los charcos o al río a bañarse porque su cuerpo la delata. Le encanta el medio en que vive porque le encantan las mujeres, las peina, sus amiguitas. Vive enamorada de una y está amargada porque está enamorada de una mujer, porque ella es mujer. Luego va a trabajar como institutriz a otro pueblo y allá se enamora de otra institutriz y deciden asumir la relación. Y él comienza con esta novia que tiene a asumir su vida de hombre. Y en algún momento deciden asumir igualmente su condición de pareja heterosexual. Herculín va a dejar de ser mujer y se va a convertir en hombre. Y así lo hacen en un pueblito de mierda en Francia donde el que manda es el cura. Ustedes se imaginan, y el militar. No, de la noche a la mañana Herculina es Herculino. Y es un muchacho afeminado. Es un muchacho, diríamos hoy, amariconado. Claro, sí, voz aflautada, etcétera, etcétera. No resisten la presión social. A pesar de que el cura pues nuevo dice, sí, los médicos dicen, sí, es un hombre. Es un hombre y puede ser un hombre. Le dan pues el permiso, digámoslo así, porque estamos en el Segundo Imperio, ¿no? No pueden con la presión social, la burla, el desdén, la hijueputez humana que está en todas partes del mundo. Se ensañan con esta parejita. Y Herculín, que es un hombre noble o una mujer noble, no sabría cómo llamarla a esta altura de la vida, que es un transexual noble, decide dejar a su novia y le dice, yo no quiero hacerte sufrir más, me voy para París a asumir mi vida de hombre. Y se va para París y se mete, como van las cosas, en un medio
eminentemente machista como es el medio de los ferroviarios, de los trabajos de los ferrocarriles. Y allá Herculín es completamente motivo de burla porque es un hombre afeminado. Finalmente, decepcionado, pobre, completamente con una gran depresión, se suicida en un barrio ahí en un cuartucho del barrio latino, y así terminan las memorias. Un libro precioso, hermosísimo, que deberíamos de leer todos para entender cómo esos seres son seres humanos, finalmente, pero que están sumidos en una situación social manejada por poderes religiosos, militares y políticos que impiden que estos desarrollos humanos, entre comillas, distintos, puedan aflorar. Yo he leído mucha literatura romántica de ese periodo, pues. He leído mucha literatura sobre el amor, sobre el deseo de esa época, pero ese testimonio es de las cosas más desgarradoras y conmovedoras que he leído. Bueno, estamos llegando ya al final de la charla. Pablo, finalmente quiero extender la invitación a que nos acerquemos a la novela, a nuestros asistentes, en la medida en que hay otros personajes. Hay un personaje que aparentemente es secundario, pero atraviesa toda la novela para hacer su final, como es la señorita Juliette Pigot, que viene a ser la mujer objeto de fotografía. También está otro personaje muy raro, que es una especie de soldado hipersexual, que es Lefebvre. Él es el performance de todo lo que sucede en medio de las fotografías, y hay referencias múltiples que se dan desde resultantes de tratamiento muy sutil del tema, como se abre la novela, a medida que va cabalgando, hasta resultantes sorprendentes, ensayísticas, en las que la elucubración se hace mímesis con el ensayo, y la novela nos deja cimbroneados al punto de, en algún momento de las notas, decir, oh, porque llega un punto en el que ciencia, fotografía, la persecución, llegan a un mismo punto y nos permiten trascender en el acto fotográfico, no queremos decirle el final, hasta el punto en que ya la pintura pierde su gran primacía sobre la fotografía y nuestros personajes entran a participar de la historia en la conservación de las fotos que inspiraron a Pablo finalmente, y que le permite a la novela existir en tanto fijación a la que queremos que ustedes lleguen como lectores, a ese encuentro que puede ser sumamente polémico por su fijación, por su cosificación, pero que a través de Ovidio, a través de Baudelaire, a través de esas discusiones y sobre todo a través de Buffon, el naturalista, encuentra su manera de ser. Pablo, finalmente quiero que hagas una invitación a la lectura. Nos quedaste debiendo la relación con Baudelaire, para otro tiempo será, pero que hagas una invitación de la lectura en tanto cómo tú ves la novela hoy por hoy, y respecto de la historia que ha tenido, cómo ves que puede ahorita sucederse. Ello pensando en la relación frente a todo el resto de tu obra, quizás ahí pudo comenzar Lejos de Roma, no sé. Sí, esta novela, bueno, es mi primera novela, yo la quiero mucho. Me parece que es una novela que tiene su encanto, que ya he tratado pues de explicar y de transmitírselos a ustedes. Es una novela no de un principiante, porque es la novela de un cuarentón, ya había transitado por varios libros, entonces estaba buscando la perfección en aquel entonces estilística, y creo que la novela deja ver algo de esas intenciones. Entonces por eso la aprecio mucho. Ahora con la nueva publicación he tenido voces, ha habido como un fenómeno de recepción muy particular que les quiero contar algo de eso. Por ejemplo, me dijeron que hay una tienda virtual que se llama iTunes, que es la tienda donde se venden los libros electrónicos, que rechazó el libro porque le pareció indecente el material fotográfico. Entonces me sentí feliz cuando me dijeron la noticia. Yo decía, ¿mi libro es un libro indecente? Oh, no lo sabía. No, las fotografías siguen causando resquemor, no el libro, según ellos, eso me lo dijo pues el editor, pues la gente de la editorial, el libro les parecía bien, pero las fotos, ciertas fotos, no les parecía suficiente.
Otra sorpresa que me dieron fue que el editor de Playboy en Colombia le gustó mucho el libro y sacó en la página web de Playboy una de esas fotos y una noticia sobre la novela. Ahora la revista Don Juan, el editor, también está encantado con la novela y va a sacar algo sobre esta novela en esa revista. Yo nunca he colaborado en esas revistas, ¿no? Y esas revistas, valga la pena decir, son revistas que utilizan la imagen de la mujer con fines comerciales y la desnudez de la mujer con fines que uno diría, uy, pero bueno, finalmente si lo quieren publicar, lo publican. Eso es un tema que está ahí flotando, o sea, y me parece que yo ponerme a decir no publico en Playboy porque es una revista pornográfica, no, sería una estupidez, ¿no? Sobre todo a la hora de escribir un libro como este que indaga en el tema de la pornografía, sin duda, porque es un libro que toca ese tema tan candente que todavía no hemos desmitificado del todo. Por eso yo siempre en un evento de estos me pregunto, muestro las fotografías, las 24 fotografías, y yo le digo a Juan Diego, no, porque de pronto podemos molestar susceptibilidades, porque el tema de la desnudez es un tema muy complicado, sigue siendo tabú, sin duda alguna. Dejaría de ser tabú si ya todos andáramos desnudos, ni inclusive así, porque en los lugares nudistas, no crean que toda la gente anda fornicando. En los lugares nudistas la gente está normalmente caminando, haciendo sus cosas, y la desnudez no es, hasta donde yo sé, un problema de ir pues a las acciones sexuales. La sexualidad siempre y sigue siendo un tema de la intimidad. Inclusive me decía alguien que me entrevistó, me decía, Pablo, pero es que a veces estamos desnudos en la casa y nos ponemos la toalla. Estamos solos en la casa desnudos y nos ponemos la toalla porque sentimos como un temor frente a nuestra propia desnudez. Por supuesto que hay gente que vive fascinada viéndose al espejo desnuda, ¿no? No faltaba más. O sea, ahí el abanico es completamente variado, pero para decirles que esta novela a mí me parece que es interesante porque toca todos estos temas de los que hemos hablado, los toca y no los resuelve, sino que los pone ahí para que el lector polemice, discuta con ellos y por supuesto se deje tentar por ir a esas fotografías y mirar esas fotografías o el hecho de ver fotos de mujeres desnudas, qué lugar ocupan en su proceso, digamos, sensorial como seres humanos. Entonces, no, yo me siento contento con la novela, no, siento que es un libro por el cual yo respondo ante los lectores, porque uno tiene libros de pronto con los primeros que uno dice, no reeditemos esos libros que son muy flojitos. Pero este libro sí me parece que es un libro ya que muestra mi madurez como escritor, donde yo puedo de algún modo mostrar mi propuesta estilística, literaria, frente a un panorama como es el de la literatura colombiana. En efecto, es una gota de agua al margen en muchos sentidos. Pablo, queda a la orden de ustedes para unas preguntas antes de cerrar. Gracias. Viendo este éxito casi repentino, digo yo, de esta novela, ya que fue escrita hace tiempo, o hace algunos años, ¿seguirá usted por ese camino erótico, escribiendo novelas eróticas? ¿O piensa regresar a sus novelas como las del premio de Rómulo Gallegos? No sé si yo vuelva a escribir algo. Yo creo que el erotismo de todas maneras permea varios de mis libros, ¿no? El que tiene más erotismo es esta novela. En Lejos de Roma, Ovidio, que es uno de los poetas canónicos del erotismo latino, en Lejos de Roma también hay muchos elementos eróticos. En Tríptico de la Infamia, a pesar de que es un libro muy difícil y muy duro por la carga de la infamia y de la ignominia que se retrata allí, que se recrea allí,
hay también algunos elementos eróticos. En Cuaderno de París también hay elementos. Yo creo que el erotismo es uno como de los contornos de mis libros, pero creo que dedicarle un tema nuevamente completo a un libro enmarcado dentro del erotismo, no creo que lo haga. Yo soy un escritor que tiene los libros contados, por no decir los años. Es decir, tengo unos libros más o menos en la cabeza que pienso escribir si todo sale bien, y ninguno de ellos aborda el erotismo como tema central, pero sí habrá libros donde se impregne el elemento, pues donde aparezca el elemento erótico. Estoy en un momento literario en que estoy cerrando un círculo con la violencia colombiana en particular, y con la violencia de la ciudad donde yo vivo actualmente, que es Medellín. Creo que ese libro lo escribo, y creo que también voy a cerrar ese aspecto de la violencia, porque no me voy a pasar toda la vida escribiendo atrocidades, ¿no? Ni mucho menos. Lo que sí me interesa hacer en lo venidero es quizás dedicarme un poco más al ensayo, escribir más sobre mis escritores queridos, sobre mis músicos queridos, hacerles como homenajes a ellos, por un lado. Por el otro, quisiera también escribir novelas artísticas como esta, como Lejos de Roma, novelas más breves y más preocupadas como por el asunto de lo estético, diríamoslo así. Me gustaría abordar también lo histórico, no dejarlo aparte, abordar el tema de la historia, y frente a eso tengo algunos proyectos que no sé si se van a presentar, si se van a realizar, pero digamos que iría más por ese lado que le acabo de explicar. Evidentemente, como usted se puede dar cuenta, no me interesa lo comercial. Eso no me interesa en absoluto. Yo creo que yo soy un escritor movido más bien por una serie de obsesiones. Bueno, todos los escritores somos movidos por ese tipo de obsesiones, pero hay unos escritores que se dejan llevar mucho por el asunto comercial y escriben bajo unos cánones o unas directrices más dirigidas hacia ese campo. Yo creo que no, yo creo que yo no iría por ahí, porque me desvirtuaría completamente o haría cosas que no las haría bien, sin duda alguna. Pablo, esto lo he escuchado detenidamente y excuse desde mi nivel académico, que es muy poco. La percepción visual para mí es algo muy importante, ¿cierto? Fui criado en un hogar muy conservador, como tú decías, y siempre tuve mucha ilusión y mucho deseo de casarme con una mujer costeña, porque el tema de su desnudez era otro cuento, ¿cierto? La costa. Entonces yo diría que la región, el color, muchas cosas externas que hay en el universo inciden en mi comportamiento, en mi forma de ver las cosas, ¿cierto? En alguna oportunidad en Barranquilla le preguntaba a un caballero en un hotel en el DAN, le preguntaba: ¿usted por qué no le echó un piropo a esa dama que va con poca ropa y va muy hermosa? Y él me decía: es que nosotros desde niños estamos enseñados, estamos acostumbrados a ver eso. Ustedes vienen desde el interior y la desnudez para ustedes es curiosidad, es deseo, es todo, ¿cierto? Pero en nuestras casas, mi mamá andaba sin brasier, mis hermanas, todo ese cuento, ¿cierto? Entonces eso es. Entonces una vez me puse a preguntar: ¿quién le dijo a los indios que se cubrieran, a las indias? Y entonces fui criado en un municipio que se llama Zapatoca, donde es muy religioso. Entonces me dicen: fueron los dominicos que llegaron a Colombia y les dijeron a las indias que andar desnudas era pecado. Entonces, pues son conceptos, ¿no? O sea, yo pienso que el color, por ejemplo, el color, que es una creación del cerebro, ¿por qué en algunos sitios donde se hace, pues donde hay damas en los bares, por qué el color rojo? Me puse a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo afecta el color
en la parte emocional del cerebro. Entonces me he puesto a eso, a ver, entonces yo siempre pienso, como decía mi madre, todo es según del color del cristal con que se mira, ¿no? Ella me decía esas palabras. Muchas gracias. De nada, muy bien. Bueno, damos por terminada. Pastor. Bueno, aquí tengo el estilográfico para dedicárselos. La estilográfica. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas Bueno, gracias a gracias, muy ustedes. amables. Agradecemos a todos ustedes por su presencia en la 17ª edición de Eulibro 2019 Palabras Maestras. Los invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de la feria. Muchas gracias por su asistencia.